¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Hemos vuelto después de un par de semanas a contarles las historias de los crímenes más vergas cometidos por gente de la familia. Chicos, ¿cuál es el crimen más loco que alguien de su familia ha cometido? Un amigo se emborrachó y robó una retroexcavadora que tenía las llaves puestas. La encendió y obviamente no sabía cómo conducirla, así que terminó haciendo que la garrita solo subiera y bajara durante un rato, antes de que llegara la policía. Al final también lo dejaron ir. Mi cuñada trabajaba en una montaña nevada para esquiar. Una semana hubo una promoción de una empresa en la que volarían grandes globos hinchables. Ella los había visto inflados y desinflados durante días, así que sabía cómo se veían desinflados. Un día estaba saliendo del trabajo y una de estas mascotas gigantes desinfladas estaba justo detrás de su auto. Mi cuñada nunca ha robado nada en toda su vida, pero en ese momento decidió de la nada que quería esa cosa. Lo metió en la parte de detrás del auto y condujo a casa. Cuando fui a visitarla un par de semanas después, ella estaba súper preocupada al respecto. Me preguntó si lo quería, solo para sacar las pruebas del robo de su casa. Y esa es la historia de cómo conseguí una vaca inflable del tamaño de una casa. El güey de este post dejó la foto con la vaca, vean. El hermano mayor de mi papá llegó a casa después de la guerra en Vietnam y descubrió que su esposa lo había estado engañando con su mejor amigo. Los encerró a los dos en la casa del amigo y la quemó con ellos dentro. Detuvo a los bomberos con un rifle hasta que estuvo seguro de que no podían salvarlos. Luego, se disparó en la cabeza. Esto fue antes de que yo naciera, pero he visto algunos periódicos viejos con noticias al respecto. Esto está más hardcore de lo que esperaba. Mi papá trajo un árbol de plátano desde su pueblo natal en Kerala. Se lo robó de una enorme granja. Literalmente caminó por la aduana del aeropuerto con un enorme árbol dentro de una maceta en sus brazos. La guardia de la aduana le preguntó qué estaba pensando y él solo respondió que el árbol era del jardín de su madre. La señora de la aduana debió pensar que mi papá estaba loco, pero simplemente lo dejó pasar. Todavía tenemos ese árbol en el jardín. El primo de mi abuelo mató a puñaladas a un camarero porque no le dejaba usar el baño exclusivo para empleados de su restaurante. No es un delito grave ni nada, pero era ilegal en ese entonces. Por esas épocas, en Alemania, y hasta hace unos años, todavía teníamos un reclutamiento obligatorio para el ejército, y hace años era muy difícil librarse de eso. Mi tío era un pacifista incondicional, así que ir al ejército no era una opción para él. Pero ser aceptado como objetor de conciencia, es decir, como pacifista, en ese momento básicamente requería que se fuera un cristiano devoto y que usara la Biblia como un argumento de por qué no podía matar a otro humano. Y mi tío también era ateo. No podía argumentar de manera realista. No quería ir al ejército y tampoco quería ir a la cárcel, así que esperó. Le enviaron su aviso preliminar, pasó el examen físico y recibió una carta que le decía que se presentara en tal compañía militar bajo el mando del sargento X. Escribió una respuesta, en papel de color rosa, rociado con mucho perfume, sobre cuán ansioso estaba por servir bajo el fuerte liderazgo del sargento X, prometiendo obedecer cada una de sus órdenes, y que no podía esperar para experimentar la vida en el cuartel junto a tantos hombres fuertes y musculosos. Fue declarado no apto para el servicio poco después. Ya ven, mijos, aprendan. Mi papá, cuando era mucho más joven e infinitamente más estúpido, solía conducir ebrio con sus amigos. Eran principios de los 70 y a nadie le importaba. Al escucharlo hablar de eso ahora, no puedo creer lo estúpido que fue. Una noche, él y su amigo estaban bebiendo. Se enteraron de que había una fiesta en un club al otro lado de la ciudad y decidieron ir. En el camino, pasaron por otro gran club con una fila de gente esperando para entrar. Mi papá decidió lucirse un poco y derrapar en el auto. Calculó mal, golpeó un bordillo y volcó el auto, deslizándose por la carretera con el auto volteado.
El coche se detuvo y para el asombro de todos los que estaban en la fila, ellos se bajaron y se fueron caminando. Tomaron el autobús de regreso a casa e inmediatamente llamaron a la policía para denunciar el robo del coche. La policía sabía lo que había sucedido en realidad, pero no pudo probar nada. Un primo fue atrapado intentando robar un banco. Fue sentenciado a cárcel. Procedió a escapar de la cárcel con su compañero de celda y se dio a la fuga. Unos meses después, vivía en una habitación de hotel con su compañero de celda. Su compañero pidió una pizza a la habitación. Mala idea. El repartidor los reconoció y los denunció a la policía. Los arrestaron de nuevo y poco después mi primo se suicidó en la prisión. Él tenía esposa y un hijo, y se había vuelto un desagradable adicto a la cocaína. Ya nunca hablamos de eso. Esto fue hace un par de generaciones, a principios del siglo XX, pero había un tipo que constantemente se emborrachaba y acosaba a mi tía abuela. Entonces, uno de sus amigos varones se vistió con un traje de conejo de Pascua, puso un bate de béisbol dentro de la zanahoria gigante del disfraz y golpeó al tipo con ella. Lo mató y dejó el cuerpo en medio de la calle con el bate clavado en el orto, para que el pueblo se enterara. Salió impune, pero estoy seguro de que fue por el hecho de que la mitad de la comunidad estuviera esperando el día en que la cabeza del tipo finalmente fuera cazada. El padre de mi abuelo era un borracho mezquino, abusivo y odioso, que llegaba a casa después de trabajar en las minas con el tiempo suficiente para aterrorizar a sus hijos y embarazar a su esposa. Y luego se iba de nuevo al trabajo. Trató de incendiar la casa, con su esposa e hijos, 13 de ellos, aún adentro. 2 veces. Un día, mi abuelo y un par de sus hermanos estaban recogiendo fruta al otro lado de la calle de la casa, y su padre, borracho, comenzó a dispararles con un rifle. Mi abuelo, un hermano suyo y su hermana mayor salieron corriendo de la casa con el acuerdo de que el primero que llegara allí lo mataría, a su padre. La hermana de mi abuelo llegó primero y lo mató a tiros. Ella nunca fue acusada de un crimen, debido a su edad y al hecho de que todos sabían que mi bisabuelo era un hijo de p*** enfermo y se esperaban que lo mataran algún día. Ya ven, gente, y ustedes quejándose porque los ponen a lavar los trastes. Bueno, gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Es un video un tanto corto, pero con historias chidas. Si les gusta, recuerden dejar un buen me gusta y suscribirse para más videos con aún mejores historias. Muchas gracias por ver hasta aquí y adiós.